Guillermo Martínez nació en Bahía Blanca en 1962. Es doctor en matemática y escritor. Autor de las novelas Acerca de Roederer, La mujer del maestro y Crímenes imperceptibles, llevada al cine por Alex de la Iglesia. Yo también tuve una novia bisexual es su último título publicado. Bueno, acá la tengo. Yo también tuve una novia bisexual de Guillermo Martínez. ¿Qué título te has buscado? Sí, la verdad que el título fue lo primero que apareció. Era un cuento inicialmente de un libro de cuentos que tengo en preparación sobre sexo y muerte. Y este era uno de los que caían del lado del sexo. Y luego se fue expandiendo, aparecieron otros temas y bueno, los títulos tienden a fijarse y ya después no podía pensar en ningún otro título que no fuera este. Sí, el título del cuento. Era el título de ese cuento. Pero sí. Leí por ahí que dijiste que es una novela atípica en tu producción y es cierto, acá no hay... Bueno, en realidad... suspenso, acá no hay ciencia. Claro, en realidad hay una línea, yo tengo un primer libro de cuentos que es Infierno Grande y ahí hay algunos cuentos eróticos y esta novela retoma un poco esa clave, ¿no? Si bien no es una novela que pueda decirse erótica, sí es de tema sexual, claro. Pero es bastante erótica, con escenas bastante fuertes también. Y sí, me interesaba sobre todo encontrar una forma natural de hablar de cómo es el escalamiento de una relación sexual, algo que en general en literatura no se llega a ver. En literatura se trabaja mucho sobre la inminencia, ¿no es cierto?, de la relación, pero muchas veces el desenlace o el escalamiento que sucede a la primera vez de una pareja ya no se cuenta, ¿no? Entonces me interesaba ver qué más aparece en una relación a medida que va pasando el tiempo. Digamos que es una relación de amor, ¿no? Es una relación, claro, Sí. que empieza como una serie de encuentros sexuales y termina en una relación de amor, claro. Es una relación de amor atípica, pero relación de amor. Sí, y fueron apareciendo naturalmente otros temas, ¿no? El tema de los recuerdos, de la memoria, de cómo se recuerda una relación a muchos años de distancia. Exacto. Y el tema de las tensiones raciales en el sur de los Estados Unidos. Es un profesor que es invitado a una universidad del sur de los Estados Unidos para dar clases de literatura en español. Entonces también aparece toda la cuestión de las coartadas que permite el idioma al extranjero, ¿no? Las cosas paradójicas que quizá un extranjero tiene más libertad para decir porque no tiene todos los subterfugios del lenguaje o la sutileza del lenguaje. Entonces, eso me sirvió también para una serie de cuestiones que están relacionadas con las dificultades de hablar sobre sexo, ¿no? O sea, es uno de los temas, yo creo, más difíciles para escribir porque es como que todas las palabras parecen de pronto inadecuadas, o son términos médicos, o infantiles, o cínicos, o guarangos, y es como que uno nunca encuentra el registro justo al que apunta, ¿no? Sí. Y cuando lo encontraste es un registro que sirve para vos, pero difícilmente sirva para los lectores, ¿no? Porque cada uno tiene una especie de sensibilidad particular a las palabras sobre el sexo. Así que para mí también fue toda una experiencia de las dificultades que conlleva escribir sobre esto. Sin lugar a dudas. Además, decía recién, transcurre en un campus de una universidad norteamericana. No es tu primer trabajo sobre campus, ¿no? No. Me acuerdo que Crímenes imperceptibles, o sea, es un espacio que conoces, que te atrae como espacio cerrado. Claro, y acá hay cierto exotismo también que tiene que ver exactamente con la posibilidad casi de crear un mundo de la nada, un mundo relativamente pequeño, con pocas variables, pocos personajes, pero que está cargado de una gran cantidad de tensiones, ¿no? Porque está la cuestión del disimulo, el secreto con el que ellos tienen que llevar la relación, las tensiones raciales y bueno, la inminencia de lo que son después los ataques a las Torres Gemelas que trastoca toda la relación entre ellos. Es decir, hay una cantidad de temas que van apareciendo, me parece que de una manera natural y que finalmente me decidieron a convertirlo en una novela. En una novela, claro. por todos estos elementos. Esto transcurre en el sur de Estados Unidos y la novela marca también, todavía se pueden ver atisbos de racismos, esa cosa tan estricta que tienen además. Esto es una relación entre un profesor y una alumna, ¿no? Y eso está absolutamente prohibido y penado severamente. Hay un montón de elementos que aparecen y además todo lo que despierta
desde un campus de una universidad cuando sucede el ataque a las Torres Gemelas, que creo que eso vos lo viviste, vos estabas en un campo cuando pasó. Sí, esa parte se corresponde con, bueno, con apuntes que yo pude tomar de esa situación, que para mí fue, también me interesaba mucho, viste vos que hay como dos ramas en que se puede dividir la literatura, que es una sería como la representación político-social del gran escenario histórico, ¿no es cierto? Y otro que sería el relato más íntimo, el diario íntimo, justamente. Y a mí me interesó... histórico desde lo íntimo. Y a mí me interesó la posibilidad de hacer una novela donde convivieran esos dos planos, ¿no es cierto? Como el efecto mayor, uno de los acontecimientos mundiales de mayor dimensión y trascendencia, de una forma muy indirecta, en una de las esquilas toca a una historia menor, íntima, privadísima, digamos, y descalabra la relación entre ellos. Claro, me interesaba esa especie de distancia máxima entre los dos mundos, ¿no? El mundo casi inimaginable de lo que fue el ataque a las Torres Gemelas, que cambió la forma de percibir una cantidad de cosas en el mundo, con lo que es una historia privada y secreta de amor en ese momento. Además, ayuda a que progrese y evolucione la historia, porque es un desencadenante de un montón de situaciones íntimas. En la novela, los ataques del 11 de septiembre, también en ese sentido. Sí, por supuesto. ¿No? Sí, como cada uno de ellos reacciona de manera muy diferente y de a poco se va como alejando, ¿no? Las dos vidas, de nuevo, cada uno... Bueno, no contemos todo. No contamos, no vamos a contar todo, pero esto provoca además, por distintas cuestiones que no vamos a contar, la finalización de la relación. Exactamente. Y además hay otra cosa interesante, este es un profesor de literatura, entonces entra también de alguna manera entra en la novela alguna teoría literaria. Sí, exactamente. Bueno, eso también me gustó mucho hacerlo, me divertí mucho en pensar, en imaginar una teoría crítica y después tuve, por suerte, la oportunidad de, cuando estuvo acá Todorov, pude almorzar con él y discutir un poco si tenía sentido esta teoría que yo estaba imaginando, que la llamo la teoría de los refinamientos dicotómicos, ¿no? Refinamientos dicotómicos. Y Todorov aparece citado en la novela. ¿Cómo se llama ese libro que citás? Crítica de la crítica. Es un libro extraordinario y que realmente fue ese como el primer germen para que yo imaginara esa teoría. Y sobre todo me gustó mucho algo que creo que no se había hecho antes, que es, en vez de escribir la conferencia, escribir los apuntes mentales. O sea, cómo se posiciona uno cuando sabe que tiene que dar una conferencia. Claro, ¿cómo la prepara? Qué es lo que tiene, qué es lo que piensa que debe decir, qué es lo que deja fuera, esa clase de decisiones que se toman antes de una conferencia y que me parece que reflejaba bien la clase de personalidad también del profesor. ¿Y lo conociste a Todorov y pudiste conversar con él de todo esto? Sí, cuando estuvo ahora en Buenos Aires le comenté de esta teoría, le pedí también algunas referencias, así que pude... Bueno, él estaba también muy contento de que alguien hubiera leído en detalle. Sí, por supuesto, sí. Pero qué interesante también. Sí, no, además una persona muy generosa, muy amable, así que sí, ese fue como un plus que tuve al escribir la novela. Bueno, uno la termina de leer, por supuesto que no voy a decir cómo termina, pero la sensación que yo tuve, uno termina y terminó, después de todo esto que sucede, que estamos conversando con Guillermo, uno la termina de leer y dice, no, es una historia de amor, ¿no? Sí, bueno, yo creo, es una historia de amor. Por supuesto, toda relación sexual mantenida la suficiente cantidad de tiempo termina en una historia de amor. Claro. Pero digo, están todos estos elementos, uno lo podía tomar por muchos lados, pero lo que prevalece me parece... Yo creo que sí, claro. Y tuve una reflexión que yo quería hacer sobre esto que te digo, ¿no? Cómo se va transformando por escalamiento una relación entre dos personas, ¿no? O sea, a mí me interesaba hacer foco, que ese fuera el foco principal. Y el elemento de la bisexualidad, ¿cómo entra acá? Porque podría no haber sido bisexual esta chica y la novela igual funcionaba. Yo creo que no, porque justamente ella lo ve, o sea... ella lo ve casi como unas vacaciones en su vida real. Después ella no siente del todo que la relación con él haya sido real. Y creo yo que, bueno, hay también dentro de lo que es el apartamiento de ellos hacia el final, ese reencuentro que tienen en la escena en que van juntos al striptease, ese reencuentro que tiene ella con las mujeres. Entonces, a mí me parece que
que es importante en cuanto a, sobre todo al final, la preparación del final, el hecho de que la chica sea bisexual. Bisexual. No sé, me parece, diría, fundamental, aunque no entra en juego en la relación entre ellos dos, ¿no? Pero tanto el pasado de ella como el futuro hacia el que va está muy marcado por su predilección, en todo caso. Es interesante para mí hablar con el autor de un libro, porque como uno completa las historias también, yo te podría dar otras razones que se me ocurrió a mí por qué esto terminaba, el desenlace que tiene, por qué termina así. Y no era eso, ¿no? Sí, y sin embargo, vos lo escribiste desde ahí. Es interesante eso porque... Sí, bueno, hay además... que cada uno que lo lee, por supuesto, también un boom. Hay además cierto exotismo para el profesor en una cantidad de reacciones que tiene la chica inesperadas, Obviamente. ¿no es cierto?, por el hecho de ser bisexual. Entonces puede compartir una película soft porno de otra manera, puede ir junto con ella al striptease, y hay una cantidad de cuestiones que en una relación heterosexual no se daría. Creo ¿no? que no, que normalmente no se dan. Sí. Bueno, muchísimas gracias. Al contrario, Guillermo. gracias Acuérdese, a vos, acá está. Yo también tuve una novia bisexual. La nueva novela de Guillermo Martínez, que supongo, por provenir de Guillermo Martínez, uno de los autores argentinos que más venden, no solo acá, sino afuera, me consta. Estuvimos en la Feria de Frankfurt el año pasado y yo sé el público internacional que tiene Guillermo Martínez. Bueno, así que supongo que esta novela va a tener también una gran difusión. Muchísimas gracias, Cristina, y bueno, hasta pronto. Hasta pronto, Guillermo. No se vaya, que enseguida volvemos.